Buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí este sábado tan soleado. Espero y deseo que estén todos ustedes y sus seres queridos bien en estos tiempos de pandemia. Y nada, disculpen la pequeñita demora, pero ha habido un problema técnico que ahora les explicará nuestra ponente, Sandra. Hoy tenemos una escuela de padres interesantísima. Nos la va a impartir Sandra Casas Molina, letrada y consultora especialista en sistemas de inclusión y atención a la diversidad, gran conocida de la asociación, fantástica letrada y mejor persona aún, cosa que parece difícil. Y hoy nos va a hablar un tema muy interesante, que es el derecho a la educación con apoyos a la diversidad. Cómo hacer frente a las exclusiones, qué puedo hacer si nos están dando los apoyos educativos, cuándo me corresponde un educador, cuándo me corresponde un PT, qué es el PAP, el Plan de Actuación Personalizado, qué es el maestro de la sombra o asistente terapéutico infantil, y hará, por el interés que tiene en estos tiempos, una breve alusión a las becas MEC. Antes de darle paso, pues ustedes saben mejor que nadie, nuestros hijos están por la mitad de su vida consciente, excepto las horas que duermen en el colegio, por lo que sucede allí es altamente importante y significativo, y es muy bueno conocer cuáles son las oportunidades, herramientas y opciones que tenemos. Y sin más dilaciones, reiterándome mis disculpas por el pequeñito retraso, al empezar, Sandra, es un honor tenerte aquí y tienes la palabra. Buen día. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días. No os veo a nadie, solo, o sea, sé que hay gente. No sé si es mejor que yo no controlo tecnológicamente, ¿vale? No sé si es que os han dicho que las cámaras estén apagadas o que es por algo en especial o yo, para mí es difícil dar una charla sin ver a la gente. Entonces, no sé si, Juan Carlos, es una obligación técnica o cómo está el asunto. O Bueno, Tony, ¿es una cuestión técnica? es que ralentiza, Tony te lo explicará, podemos probar si no lo colapsa, que te lo explique Tony. Es que a veces el tener la imagen y el vídeo va a hacer que la conexión tuya ralentice, pero podemos probar si te es más cómodo, que te lo Sí, diga si Tony. estás más cómoda, la gente que quiera que conecte la cámara, pero era más que nada porque en el confinamiento, por lo que fuera, cuando hacíamos este tipo de charlas, se solía caer la conexión muchas veces. Pero Vale, vamos, si algunos vale, se quieren vale, conectar y otros no, vamos probando. En cualquier caso, si se vale, cayera, lo decimos, ¿vale? vale, vale. Gracias. Venga. Bueno, buenos días. Es que si no es súper complicado para mí, ¿sabes? Es hablarle a gente y no verla, ¿no? Es un poco, pero bueno, a lo mejor, no sé, pues si hay que acostumbrarse a esto, nos acostumbraremos. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, a ver, como os ha dicho Juan Carlos, ¿vale? Hemos tenido un pequeño problemita técnico, ¿vale? Entonces yo no voy a poder compartir mi pantalla con vosotros, lo cual era bastante práctico porque yo podía compartir todo lo que tengo en mi ordenador y poder ir enseñándoos algunos documentos que, a ver, pues por lo menos que los pudierais ver porque en el día a día, ¿vale? Lo que es un informe psicopedagógico, lo que es el PAP, el Plan de Actuación Personalizado, ¿vale? Son documentos que están publicados en el DOC, en el Diario Oficial, y que es bueno que también los veáis para que cuando os los pongan delante, pues sepáis un poco cómo es el documento en sí, ¿vale? Qué es lo que tiene que recoger o qué es lo esencial que recoja y que sepáis un poco lo que estáis firmando, porque además una práctica habitual, ¿vale? Pues es que te dan el informe psicopedagógico y normalmente yo con lo que me he encontrado, no quiero generalizar tampoco, que luego siempre cada orientador y cada ESPE es diferente, pero normalmente no te dejan llevarte el informe psicopedagógico a casa para que lo leas detenidamente y luego lo lleves, ¿no? Entonces, estas cosas también pues viene bien, quería por eso un poco enseñaros ese modelo para explicaros un poco, pero esto no va a poder ser. Con lo cual me vais a tener que estar escuchando sin ver nada durante 2 horas, ¿vale? Espero no ser un tostón y hacerlo lo suficientemente ameno para que os resulte interesante, que creo que es interesante lo que propone APNADA, ¿vale? Para la escuela de padres, que
que es un poco vuestro día a día, con lo que os encontráis, con la falta de apoyos en los coles, ¿vale? Cómo mover el engranaje de la burocracia administrativa para conseguir que le pongan esos apoyos, ¿vale? Y desgraciadamente, ante qué nos encontramos muchas veces cuando no ponen esos apoyos, que es que aplican el reglamento de convivencia y aplican el tema de las expulsiones. Muchos lo habréis vivido, ¿vale? Y ante esas expulsiones, pues, ¿qué se puede hacer, no? Que desgraciadamente, lo adelanto ya, es poco, ¿vale? O sea, no es poco, pero es menos de lo que se debería de poder hacer, porque desgraciadamente es un David contra Goliat muchas veces, ¿vale? Y como sabéis, pues las expulsiones se ejecutan directamente, a ti te dan plazo de alegaciones o no, en función del tipo de infracción que ellos consideren que, bueno, de conducta, ¿vale? Porque luego se queja que uso palabras peyorativas y que son medidas educativas, no son sanciones. Entonces, bueno, ya me he metido en materia a haceros una breve introducción de lo que quería explicaros y que no voy a poder enseñaros, ¿vale? Y yo creo que para saber cómo hay que, el tema de los apoyos, ¿vale? De cuándo tengo derecho al educador, cuándo tengo derecho al PT, yo creo que la primera parte, la primera piedra en el, para poner bien en el camino, que normalmente no suele haber problemas, pero también los hay algunas que otras veces, es el derecho a la elección de centro, ¿vale? Porque el derecho a la elección de centro está consagrado, ¿vale? En la ley de educación. Me imagino, bueno, vuestros hijas estarán escolarizados, ¿no? Pero bueno, muchas veces también con el cambio de centro, esto también pasa mucho, cuando solicitas un cambio de centro y viene de un centro donde ya entonces no tenía el apoyo, ha habido algún problema de convivencia, etcétera, ¿no? Pues si no hay educador en el cole, pues entonces no te lo cogen, ¿no? No lo matriculan. Bueno, la cuestión es que a mí me parece relevante e importante deciros que además de que, bueno, el derecho está consagrado en la ley, ¿vale? Pues bueno, una familia el año pasado le tocó ir hasta el Tribunal Supremo, porque su derecho a la elección de centro, pues, como que no, porque como no tenía educador, el centro no tenía esos apoyos, pues directamente, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Le negaron el centro al niño, ¿no? Entonces, el Tribunal Supremo en junio del año pasado dictó una sentencia, ¿vale? Que es pionera en España, es la única que hay, que sirve para todos los padres y madres como referente para que ningún niño, independientemente de que tenga o no apoyo el centro, el apoyo que necesite, en su caso el educador especial o PT, me da igual, pues que es la administración la que lo tiene que poner, ¿vale? Esto afortunadamente yo creo que ya rueda mucho esta información a pie de calle, ¿no? Que ya no hay que trasladar al niño, sino que la administración es la que tiene que poner los apoyos para que el niño esté en el cole que eligen sus padres, ¿vale? Entonces, una vez pasa esto, ¿vale? Tú eliges tu centro, matriculas, tu hijo va al cole, ¿vale? Claro, la mayoría de los que estáis aquí, vuestros hijos tienen ese diagnóstico, ¿vale? Y en teoría tiene que haber un informe psicopedagógico y tiene que haber un PAP, un plan de actuación personalizado. Pero a mí me parece muy importante resaltar, ¿vale? Porque hay una resolución, además es que recoge el trastorno por déficit de atención e hiperactividad concretamente, ¿vale? Y está hecha, es una resolución de la Consellería de Educación y de la Consellería de Sanidad, ¿vale? Es una resolución conjunta que tengo aquí, que no os puedo compartir en el ordenador, ¿vale? Que recoge, ¿vale? El protocolo, las instrucciones para tanto detección del trastorno en su caso, desde el cole, o cuando la USMIA establece ese diagnóstico, para que haya una coordinación con el cole, que esto es aplicable a los que ya están, o sea, a los niños y adolescentes que están en el colegio también, ¿vale? Que esto probablemente, tampoco quiero generalizar, ¿vale? Porque la resolución es del diciembre del 2017, lleva funcionando 2 años y medio, ¿vale? Entonces las cosas
una vez se sacan hasta que empiezan a circular y empiezan a utilizarse, cuesta mucho porque los funcionarios de cada uno de su administración, ¿vale? Pues dar a conocer estas normativas que salen públicas en el diario oficial, si no se trasladan en jornadas formativas, ¿vale? Para que conozcan cuáles son estos protocolos, pues muchas veces en la norma tiene muy buena intención, pero en la práctica pues está en un papel, ¿no? Entonces esto es bueno que vosotros también conozcáis este protocolo, ¿vale? Porque es una manera de poder solicitar que se aplique este protocolo en el caso de que nos esté utilizando la coordinación entre la USMI, ¿vale? Y el colegio y otros agentes que participen en el desarrollo evolutivo y educativo del niño o de la niña, ¿vale? Como os decía, esta resolución además es conjunta de las dos consellerías, ¿vale? Con lo cual es un protocolo que está compartido, ¿vale? Para justamente, pues, cómo se tienen que hacer esas coordinaciones, ¿vale? Voy a enseñároslo así, que ya sé que no vais a ver nada, ¿vale? No es la intención de que lo leáis, pero la norma, ¿vale? Tiene hasta este esquemita tan mono, donde vosotros estáis aquí porque además es que hay 3 pilares. Uno es el ámbito educativo, que es esta columna. Otro es el ámbito familiar, que es esta otra columna. O sea, para que veáis lo importantes que sois, ¿vale? Que muchas veces la participación de la familia, pues bueno, ¿me explico? Dentro del sistema educativo, pues no es del todo la que debería de ser, ¿vale? Pero sin embargo estáis en el mismo, ¿vale?, nivel que el sistema educativo y que el sistema sanitario, ¿vale? Entonces son como los 3 pilares que se necesita coordinar para que el desarrollo educativo y la evolución llegue a su máximo, pues a tener todos los pilares y todos los elementos que necesita para que funcione, ¿no? Entonces, este protocolo, mirad, os voy a decir, voy a decir la resolución, por si alguien quiere ojearla, ¿vale? No os la puedo compartir, pero os digo, es la resolución conjunta de 11 de diciembre de 2017, ¿vale? De la Consejería de Educación y de la Consejería de Sanidad, por la que se dictan instrucciones para la detección y la atención precoz del alumnado que pueda presentar un problema de salud mental. Se titula así la resolución, ¿vale? Está publicada. Sandra, perdona un segundo. Mira a ver si puedes compartir ahora. Perdonar, un segundín, A ver, tampoco puedo. No. Pues se puede. Si nos saliéramos todos sí que se podría, pero habría que empezar la reunión otra vez. Entonces, no. No, que nos matan. Perdona, otra cosa, recordaros que Sandra nos facilitará por ejemplo, ese documento, lo que ella considere oportuno para que tengáis acceso, ¿vale? No perdéis el tiempo en anotar el BOE ni nada porque la dejáis de atender y es muy interesante escucharla. Ella nos participará los documentos que considere oportunos, entre ellos este, y os lo haremos llegar a través de la web. Disculpa, Sandra. Vale, pues nada, no apuntéis, ¿vale? Entonces, pero bueno, es interesante, a lo mejor leeros las resoluciones enteras es un poco tostón, que digo yo, ¿sabes? Porque pues las leyes siempre son un poco, las hacen así de tostón, que las podrían hacer un poco más accesibles a la lectura para todo el mundo, pero bueno, como os digo, este esquemita la verdad que está bastante curioso, ¿no? Y ahí pues un poco lo que os digo, ¿no? Que pone de manifiesto pues que vuestra participación es necesaria, ¿vale? En esa misma resolución también se recogen los modelos, ¿vale?, de autorización de la familia, porque no puede haber coordinación, ¿vale?, si la familia no lo autoriza, ¿vale?, porque son datos personales protegidos, ¿vale?, que son datos sanitarios y educativos, ¿vale? Solo se prevé que la administración intervenga cuando hay riesgo de desprotección del menor, ¿vale? Pero que estamos hablando de otro tipo de circunstancias donde el menor está en riesgo por otro tipo de motivos, ¿vale? Que contempla la ley de infancia, pues bueno, pues cuando hay un maltrato o cuestiones así, efectivamente la administración entra
aunque la familia no acceda a firmar la autorización previa para la coordinación. Si no firmáis, ¿vale? La administración no puede entrar a hacer esa coordinación entre la USMI y el cole, ¿vale? Entonces, en esa misma resolución, que como dice Juan Carlos, yo les pasaré las resoluciones y así os las pueden hacer llegar y las podéis ojear, ¿vale? Ahí lo que se prevé, pues como os decía, es ese protocolo de actuación, ¿vale? Tanto si se detecta el diagnóstico en el cole, como si es al revés, hay un diagnóstico por la USMI y entonces la USMI le dice al cole, oye, o sea, os dice a vosotros, oye, mira, sería bueno que nos coordinásemos con el cole porque pues el cole no sabrá de lo que es el TDAH, yo puedo hacer, bueno, puedo no, o sea, si vosotros firmáis la autorización, ¿vale? ¿Qué hace la USMI? Pues la USMI hace un plan terapéutico, ¿vale? Que está muy interesante porque, claro, o sea, la realidad, a cada vez se conoce más el TDAH, ¿vale? Pero afortunadamente, porque la falta de información hace que luego no se tomen las medidas o no se emplee la metodología adecuada. Entonces, este tipo de coordinación, ¿vale? Y este tipo de modelos que ha sacado la administración para la coordinación es bueno porque, mira, por ejemplo, el plan terapéutico que hace la USMIA, ¿ves? La USMIA hace un informe de coordinación entre servicios, ¿vale? Que es el modelito este. Y entonces ahí va rellenando la USMIA y dice, pues el diagnóstico, ¿vale? Y luego dice, está en tratamiento farmacológico, posibles efectos secundarios a tener en cuenta en el centro educativo. Está en tratamiento psicoterapéutico, posibles pautas para la intervención y el seguimiento. Propuestas que se establecen por la USMIA. Luego, ¿vale? Eso es un informe. Luego está el plan terapéutico, ¿vale? Que también que pone, pues intervenciones profesionales, educativas, sanitarias, sociales, si es el caso. Temporalización y seguimiento, objetivos educativos. ¿Me explico? Que claro, van a dar una visión más amplia al centro educativo si es que desconoce pues, lo que es el diagnóstico en sí, ¿vale? Y las consecuencias que puede conllevar y los objetivos que hay que alcanzar, ¿no? Y como os digo, en este modelito, en esta resolución, está vuestra autorización, ¿vale? Que tenéis que firmar antes autorización previa de la familia. Por ejemplo, para la evaluación psicopedagógica, ¿vale? La evaluación psicopedagógica os sonará a todos. Le han hecho la información psicopedagógica a vuestros hijos, entiendo, ¿no? Vale, estáis ahí, me oís, perfecto. Entonces, esa solicitud, esa autorización se firma por ambos padres, ¿vale? En el caso de padres separados, que esto también es una cosa que también me preguntan mucho, también tienen que firmarla los dos, ¿vale? Luego hay casos y casos. Me voy a poner en el caso más común de que, pues eso, ¿no? De que el niño y la niña tienen su padre y tienen su madre y que ambos participan, hay una corresponsabilidad en la educación y aunque estén separados tienen que firmarlo los dos, ¿vale? Luego obviamente hay circunstancias excepcionales que no entró al caso, pero bueno. Entonces, vosotros sois también un poco el engranaje entre la USMIA y el centro educativo, de manera que estos informes que hacen la USMIA no son internos, que nunca debáis ver, que esto también es muy común, lo de que los documentos no pasan nunca por las manos de las familias. De manera que ese plan terapéutico o ese informe de la USMIA o del centro a la USMIA, ¿vale? Os lo tienen que dar a vosotros y vosotros le dais traslado al centro o a la USMIA, ¿vale? Una pregunta, ¿alguien ha visto alguna vez un plan terapéutico de la USMIA al centro o un informe educativo del centro a la USMIA? ¿De los que estáis conectados? Nunca, vale, pues esto, a ver, no es una estadística, no podemos hacer una estadística de ello, pero es curioso que nadie haya visto. O sea, esto pues me ratifica que todavía el protocolo no está funcionando como debería de funcionar, porque este protocolo no es solo para la detección. Aunque el titulito de la resolución que os he leído pone que es para la detección y la atención precoz, ¿vale? El esquemita este que os he enseñado tiene 3 fases, que tiene la parte de detección,
la parte de diagnóstico, la parte de intervención y la parte de seguimiento y coordinación, ¿vale? Con lo cual no es algo que solo se aplique en el momento del diagnóstico, sino que es algo que debe funcionar también para los niños que ya tienen su diagnóstico del año que fuera, es igual, ¿vale? Porque esa coordinación va a ser necesaria porque durante toda la etapa escolar, pues la incidencia del trastorno puede ser una, puede ser otra, el tratamiento farmacológico es uno, es otro que puede, ¿no? Bueno, vosotros lo sabéis, ¿no? Entonces es necesario que la USMIA se conecte, esté coordinada con el centro y pueda dar pautas, ¿vale? Que en realidad el centro educativo debería de tener esas herramientas para dar las pautas, ¿vale? Bueno, no me enrollo más respecto al protocolo, pero me parecía interesante e importante que supierais que esto existe, ¿vale? Porque vosotros podéis ir a la USMIA y decirle, oye, mira, me pasa esto en el centro educativo, desconocen un poco el trastorno, estoy teniendo problemas con porque entienden que esto pasa mucho. Vosotros, yo lo vivo en el despacho con las familias que pues que dicen que es que el niño lo tengo consentido o que no sé qué, ¿no? Entonces, entonces pues eso, ¿no? Que la USMIA pueda, en estos casos, elaborar ese plan terapéutico y contarle al centro en qué consiste el trastorno y cuáles son las pautas que deberían de seguir, ¿vale? Entonces, eso por ahí. Luego, ¿qué pasa con el informe psicopedagógico y el PAP? ¿Vale? ¿Todos habéis tenido ese informe psicopedagógico en la mano? Os lo han llegado a dar fotocopia, ¿vale? ¿Alguna vez os lo han dado para llevaroslo a leer a casa? ¿Sí? Ah, pues muy bien, esto me gusta, ¿ves? ¿Y el PAP? ¿Todos tenéis el PAP, plan de actuación personalizado? Vale. Pues entonces, no le voy a dar mucha importancia al informe psicopedagógico, bueno, lo voy a citar, porque habrá más gente, como solo os veo a los que me contestáis, yo ya voy en función de lo que me vais diciendo, pues yo voy dirigiendo un poco también, pero bueno, sí que voy a hacer alusión al informe psicopedagógico porque hay gente a lo mejor que no sabe lo que es, ¿vale? Pero Perdona, bueno. Sandra, si alguien quiere intervenir mientras tú estás hablando, ¿a ti te parece bien que te hagan preguntas o Ay, prefieres? espera, que la gente escribe por aquí. Perdonad un momento, que esta parte no la había. Voy a ponerla. Pero te volverás loca si lees las notas, No, ¿eh? bueno, ¿Qué? Que no ¿quieres que lea, te ¿no? pasemos alguna pregunta que sea interesante y te podemos interrumpir o prefieres...? No, no, yo soy muy de que me interrumpan. Sí, es que había gente que estaba levantando la mano que luego la ha bajado, entonces era por darles paso en cualquier caso, si te parece bien. Claro, sí. ¿Sí? Y si queréis puedo, a ver, creo que puedo ir leyendo también y a lo mejor se me pasa algo, ¿sabes? Pero bueno, que mientras hablo también puedo ir Vale. mirar lo que vais escribiendo en el chat, lo voy intentando, ¿vale? Vale, entonces, si hay gente que levanta la mano que quiere decir algo y no te das cuenta, Me te lo digo interrumpe, yo, sí. ¿vale? Venga. Vale, Hay, la actuación... Sandra, dime. Sandra, hay 42 personas conectadas. Estás viendo, pues como yo, supongo que a 8 o 9, ¿vale? Sí. Pero están escribiendo por la izquierda. Que nada, intenta atenderlos, pero que no te puedes despistar quizá un poquito más con el tema ese. Estabas ahora con el tema del informe psicopedagógico, que es muy interesante, que has comentado que se ningunea, y sería interesante también que comentaras que la familia puede participar en la elaboración y debe... Estabas con el informe Sí, psicopedagógico, por bueno, no es tomar que el hilo. pueda, es que tiene que participar, ¿vale? Eh, alguien ha preguntado que si es lo mismo en los coles públicos que privados y concertados, ¿vale? Mucha de la normativa, los coles privados van de otra, o sea, los públicos y concertados sí, ¿vale? Los privados no voy a entrar en ellos porque llevan otra historia, ¿vale? Incluso hasta el decreto de convivencia, ¿vale? Que es el tema de las expulsiones y todo esto, no se aplica a los centros privados, ¿vale? Que esto es una de las cosas que también me preguntan mucho. El centro privado tiene que tener su propio reglamento de régimen interno y tenemos que solicitarlo al centro, que en teoría debe estar publicado en la web y de acceso público, ¿vale? No escondido, de manera que uno tenga conocimiento de cuál es el funcionamiento de convivencia del centro, ¿vale? Pero en ese caso, para los privados, ¿vale? Entonces,
retomo el tema del informe psicopedagógico. Los protocolos se siguen aplicando en la ESO y en primaria. En la ESO, o sea, sí, exacto. No es algo que es en infantil, esta norma que os he dicho, ¿vale? No es algo que solo se aplique a la etapa de infantil o de primaria, sino que es durante toda la etapa educativa, ¿vale? Que también es interesante, que alguien lo preguntaba. Entonces, el tema del informe psicopedagógico, como bien decía Juan Carlos y apuntaba Juan Carlos, la familia tiene que intervenir, ¿vale? No es que te tengan que dar el informe cerrado. Por eso, cuando se hablaba del tema también de la elección de centro, era lo primero que quería apuntar, porque ese derecho a la elección de centro hay que tenerlo siempre, porque muchas veces en el informe psicopedagógico nos tragamos que nos digan que, claro, es que tiene este diagnóstico y él necesita un PT o necesita un educador, y en este cole que tú has marcado, pues no hay, ¿no? Entonces, o es mejor un traslado, porque no sé si os habéis encontrado con que os hayan querido trasladar a vuestro hijo o vuestra hija del centro. ¿Sí? ¿De los que estáis ahí? No, vale, afortunadamente. Yo eso lo he vivido, ¿vale? Eso lo he vivido en el despacho con familias, ¿vale? Que el centro no ha tenido ese apoyo, entonces les han querido hacer un cambio en el informe psicopedagógico para trasladarlo del centro, porque en el centro en el que estaba no había PT ni había educador, ¿vale? Entonces, que lo que había que hacer era invitar a la familia, porque son invitaciones, pues tu hijo va a estar mejor en otro cole, porque tú fíjate, en este cole no tiene los apoyos que necesita. Bueno, estas cosas que yo creo que también os sonarán a muchos, ¿vale? Y que pues al final, iba a decir una palabrota, pero bueno, si se me escapa alguna lo siento, pues es tu hijo, y si efectivamente te están diciendo que son profesionales y te están diciendo que es mejor que lo cambies de cole porque el niño va a sufrir acoso, porque se meten con él, etcétera y tal, pues tienes miedo, ¿no? Y muchas veces pues lo que haces es aceptar ese traslado, ¿vale? Y entonces ahí hay en el informe psicopedagógico que decía, vosotros tenéis la potestad de intervenir, o sea, y tenéis que intervenir para decir si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, ¿vale? Con las medidas que se proponen. Que en principio, ese informe psicopedagógico, el objetivo del informe psicopedagógico es detectar las barreras que tiene el centro, ¿vale? Para resolverlas, no para hacer un cambio de centro, un traslado de centro, ¿vale? O de dictamen de modalidad de escolarización, ¿vale? Lo que dice la Convención de la ONU es que las barreras, ¿qué son las barreras? Pues son las inadaptaciones que tiene el propio centro, los propios obstáculos que tiene el centro, que bien pueden ser materiales como personales, para poder darle al niño o al adolescente los apoyos educativos que necesita, y que él se encuentre en un contexto donde pueda alcanzar su máximo desarrollo personal y académico posible, ¿vale? Porque tiene derecho. Entonces, ese informe psicopedagógico lo que tienes que determinar que el centro tiene X barreras, pues que no tiene PT, que no tiene AL, que esto nunca lo veréis, pero bueno, también, pues hasta que el tutor no está formado, ¿vale? Porque esto yo no lo he visto todavía, que nadie lo ponga eso por escrito, ¿vale? Que el tutor no está formado. Pero es verdad que no hay formación, y eso es una barrera en sí misma, porque muchas veces, bueno, muchas veces no, el 100% de las veces, cuando un tutor está formado, los apoyos que se tienen que prestar dentro del aula por un educador o por un PT se reducen mucho, porque la formación del tutor va a hacer que el feeling con el alumno o alumna sea diferente y pueda entender pues determinadas cuestiones y que él pueda aplicar determinadas pautas para su funcionamiento diario, ¿vale? Y que el PT o el AL tengan el PT o el educador tengan su apoyo, pero hará que sea lo mínimo posible. Y esto lo he visto, o sea, yo he visto de un informe psicopedagógico donde ponían que el chaval necesitaba el educador
en intensidad grado 3, ¿vale? Que esto también ahora os lo explico. Ahí se pone en el informe psicopedagógico y en el PAP. Se habla de la intensidad del apoyo, grado 1, grado 2 y grado 3, ¿vale? Ahora os explico esto también. Yo he visto a un chaval que ha necesitado intensidad del educador grado 3, o sea, máximo apoyo, que es en el aula, traslados del aula, patio, recreo, bueno, prácticamente mogollón de apoyo, ¿no? A que apenas necesite el apoyo, porque ha habido un cambio de curso y al curso siguiente el tutor que le ha tocado ha sido nada que ver, porque la otra tutor que tenía no tenía conocimiento y entendía el trastorno, como os decía antes, de me está faltando trabajar, cuando era un tutor que no podía, no entendía ni estaba formado en qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Qué metodología tenía que emplear, qué pautas, etcétera. Entonces, la tónica era expulsión del aula, expulsión del aula, expulsión del aula. Y al año siguiente, el informe psicopedagógico determinaba que apenas necesitaba apoyo porque el tutor que había tenido el chaval comprendía perfectamente y se había tenido la delicadeza de formarse, ¿vale? Y de coordinarse con la psicóloga que atendía al chaval, ¿vale? Que esto es otra de las cosas, el tema de la coordinación, porque está la coordinación con la USMI o USMIA y luego está la coordinación, que esto se lo decíamos a la directora general, que hace un par de semanas me reunía con la directora general de Política Inclusiva, porque claro, una cosa es la coordinación con la USMI, ¿vale? Pero que sabemos que a la USMI vamos cada tanto, ¿vale? Pero luego sí que a lo mejor está el psicólogo que interviene, que vas cada 15 días o que lleva, ¿vale? Que está yendo. Entonces, esta coordinación, ¿vale? Es de sentido común. Claro, la directora general decía, pero es que eso no hace falta que se ponga en una normativa. Digo, pues eso tiene que estar, digo, porque tú vas al tutor y le dices que llame al psicólogo del chaval para que entienda qué es lo que tiene que hacer o entre determinadas circunstancias y tal, y te encuentras con que esa coordinación no existe. Y dice, pero vamos a ver, es que es de sentido común. Digo, bueno, pues el sentido común a veces es el menos común de los sentidos para mucha gente. Y la Consejería de Educación, la directora general, está preparando, ¿vale? un documento sobre el tema de los apoyos externos, ¿vale? En este sentido, para que los coles o los tutores, o bueno, en general, no tengan dudas en cuanto a esos apoyos que el menor tiene fuera, el niño o la niña tienen fuera, y que, ¿vale? No van a entrar dentro del aula, el psicólogo no va a entrar dentro del aula, pero puede tener una reunión con la tutora, ¿vale? Y decir, pues mira, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, ¿vale? Y además participar en el PAP, en el plan de actuación personalizado, ¿vale? ¿Qué es el plan de actuación personalizado? Bueno, termino con el informe psicopedagógico, que es esto que yo os decía, que en teoría debe ser para el tema para detectar esas barreras que tiene el centro, ¿vale? Y determinar pues los apoyos que necesita PT o educador, ¿vale? O cualquier otra barrera que haya o cualquier otra necesidad, ¿vale? Que tenga el niño, niña o adolescente. Porque luego toda la parte, a ver cómo os diría yo, de cuestiones metodológicas para tema pautas de conducta, etcétera y tal, esto se tiene que hacer en el PAP, que se hace después del informe psicopedagógico, ¿vale? El plan de actuación personalizado, que muchas veces se percibe desde muchos centros, no quiero hablar en general, que luego ¿sabes? Porque hay gente que lo hace bien, entonces las cosas son así. Pero bueno, esperemos que al final todo esto vaya rodando bastante y lo haga bien todo el mundo. El PAP, ¿vale? Muchas veces se percibe como un papel más, ¿vale? Que tiene que hacer el centro, que yo entiendo que los centros van hasta aquí pues eso, de todo lo que tienen que hacer, no solo la atención directa, sino de toda la burocracia y todos los papeles que tienen que hacer y tal, ¿vale? Pero ese PAP muchas veces se percibe por el centro como un papel más que hay que hacer y en realidad está concebido, ¿vale? Para que la familia forme parte de ese diseño o estrategia, ¿vale? De atención de nuestro hijo en el cole o hija, ¿vale?
Luego os pasaré también, bueno, hay una orden, la orden 20-2019 de 30 de abril, ¿vale? Que esta es de la Consellería de Educación, donde aquí en este caso se recoge, ¿vale? Se recogen muchas cosas, la detección de barreras, etcétera y tal, pero se habla del PAP, ¿vale? Plan de Actuación Personalizado, y que es el documento, fíjate lo que dice, lo describe como el documento que organiza las medidas de respuesta educativa. O sea que es muy importante este documento, ¿vale? Para organizar el aprendizaje del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y para garantizar la participación del propio alumno y de su familia, ¿vale? Y en este PAP tiene carácter descriptivo, le dice, ¿vale? Y un poco, pues, aparte de las barreras, lo que se hace es organizar las medidas de apoyo que se necesitan, ¿vale? Y fijaros que dice, quienes intervienen, vosotros estáis ahí, dice, agentes que intervienen, ¿vale? Incluyendo la familia y agentes externos, ¿vale? Agentes externos son, pues, el psicólogo, la psicóloga, el gabinete psicopedagógico, terapéutico que pueda estar yendo el menor, ¿vale? Estoy pasando un poco del chat porque sí, la verdad que me creía más capaz de hablar y leer, pero no soy tan capaz. El PAP lo redacta, ahora voy a mirar para aquí, el PAP lo redacta el centro, ¿vale? Pero, o sea, lo redacta el centro, quiere decir que es el encargado de redactarlo, pero no de hacerlo, es decir, porque se hace consensuadamente con la familia, ¿vale? No es me redactan un PAP, lo firmo y se acabó. ¿Me explico? O sea, es una reunión, lo que debería de hacerse es una reunión con la familia, ¿vale? Para, pues, comunicarse, porque la comunicación muchas veces ya rompe esas barreras que hay en el centro, la falta de comunicación. Es nefasta porque muchas veces a lo mejor sí que se está poniendo el apoyo, pero el centro no lo comunica a la familia. Entonces ya estás generando un desasosiego que es innecesario porque el apoyo a lo mejor está, pero si la familia no tiene conocimiento de las medidas que se están llevando a cabo, pues el desasosiego está como igual que si no estuvieran las medidas, ¿vale? Entonces justamente este PAP lo que está hecho es para participar, o sea, que se realice esa reunión que todos los padres deberían de tener, ¿vale? Porque el PAP se tiene que hacer anual, ¿vale? Y revisar trimestralmente. Es decir, se hace al inicio de curso, finalizado cada trimestre, se repasa y finalizado el año se evalúa y se determina si lo que sea, si la continuidad de ese PAP, de las medidas de ese PAP, porque a lo mejor para el año siguiente se dice, pues quitamos esto y esto ha funcionado, esto no ha funcionado, esto lo dejamos, ¿vale? Entonces, ese PAP se hace todos los años. El PAP es un poco surrealista porque en la práctica no se hace nada. Pues para eso estamos aquí, para que sepáis lo que es y que podáis también pedírselo al centro, ¿vale? Porque vosotros sois un agente en la educación de vuestros hijos, obviamente, ¿vale? O sea, con lo cual tenéis que estar dentro de ese PAP, ¿vale? Como os decía, incluso se recoge no solo a la familia, sino también a agentes externos. Y dice que se establecen, tiene que contener las necesidades educativas, barreras y fortalezas, ¿vale? Las medidas de respuesta, que ahora os hablaré también, que esto hablan, tampoco bueno, en fin, no quiero liaros. Ahora os contaré lo de las medidas de respuesta. Las tareas y la dedicación horaria del personal de apoyo, ¿vale? Pues si el PT tiene 4 sesiones de PT. Todo esto está en el PAP, ¿vale? Que muchas veces tampoco sabemos cuántas horas de PT tiene o qué horario tiene, ¿no? Y siempre parece que, bueno, no en general, ¿vale? Porque hay centros que sí que te pasan el cuadrito del horario, ¿vale? O sea, como os digo, hay centros que lo hacen bien, hay otros que lo hacen mal, ¿vale? Pero evidentemente tendrás derecho a saber el tiempo y el horario que tiene el PT de vuestro hijo o hija, ¿vale? ¿Qué pasa con todo esto que os estoy contando del PAP? Fijaros que es muy reciente, ¿vale? Concretamente esta orden que os estoy diciendo es del 30 de abril del 2019, ¿vale? Tiene un año. Y fijaros que aún va más allá
el modelito del PAP, ¿vale? Que hay un modelito que os voy a poner, que ya es lo que ha dicho Juan Carlos, ya os lo voy a pasar para que tengáis toda la... Ay, que se me cae. ¿Vale? Pero igual, ¿veis? Hay un modelito aquí, ¿vale? Que es tipo como el informe psicopedagógico, que es un modelo oficial, pues el PAP es lo mismo, ¿vale? Es un modelito, entonces esto yo os lo pasaré todo, se lo paso a Juan Carlos para que lo veáis, ¿vale? Entonces, este modelito de PAP es de julio del 2019, ¿vale? Con lo cual, a lo mejor hay centros que todavía no, del 30 de julio del 2019, con lo cual igual hay centros que esto, pues desgraciadamente nos han enterado, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay muchos centros que esto ya este año lo han ido trabajando, porque yo tengo muchos niños, adolescentes que sí que tienen el PAP, el cole sí que se lo ha hecho, ¿vale? También es verdad que me he encontrado, por eso os digo que no tiene que ser un documento que os den para firmar, ¿vale? Que eso también me lo he encontrado, que llegan, le dan a la familia el PAP y le dicen, toma, y lo firma y se lo dan. No, o sea, el PAP no es eso, ¿sabes? Está bien que sirva también para comunicar a la familia los apoyos que tiene, los horarios de los apoyos y todo esto, pero la finalidad del PAP no es solo comunicar, ¿vale? Porque para eso te pueden mandar una carta certificada o un correo electrónico, sino la participación, ¿vale? Y que vosotros contéis, pues, las pautas que seguís en casa, que si os funcionan, si no os funcionan, qué hay que hacer en determinadas situaciones, pues eso, ¿no? Un poco que haya esa comunicación y el centro igual a vosotros. Pues mira, a nosotros nos pasa esto, ante esta situación hemos reaccionado así y el chaval o la chavala ha tenido una buena adaptación, probar esto en casa, porque al final aprendemos todos de todos. O sea, hay veces que es la familia al centro o el centro a la familia, ¿vale? Entonces, ese momento se tiene que producir como un ambiente de diálogo, comunicación e intercambio de información en beneficio del niño, la niña o el adolescente, ¿vale? Para que se tomen esas medidas, ya no de apoyos de poner un PT o un educador, sino de metodológicamente hablando, ¿vale? Ese PAP no es solo para determinar que el PT tenga 4 sesiones y que tú sepas, sino que, ¿vale? Y que el psicólogo que pueda trabajar con el nano fuera, pues que también pueda venir a esa misma reunión, ¿vale? Si vosotros queréis, y que hable con el tutor o con el equipo que PT o con el equipo que trabaje con el niño, ¿vale? Como os he dicho antes, tiene carácter anual, ¿vale? Y está en constante cambio, ¿vale? Quiere decir que efectivamente, la vida de nuestros hijos está en continuo movimiento, entonces en un momento dado puede determinarse cualquier circunstancia que haga que se necesiten los cambios de las pautas de conducta, ¿vale? Para atender las pautas de conducta, que eso tiene que modificarse, ¿vale? Y ese PAP lo tiene que conocer todo el personal que actúa con el niño, la niña o el adolescente, ¿vale? Porque si es un PAP que lo firmáis, o sea, lo trabajáis, lo hacéis consensuado, pero luego no se da a conocer al resto de profesores, pues tampoco hacemos nada, ¿vale? Entonces, en él, ¿vale? Participan concretamente, ¿vale? Quien está encargado de hacer ese PAP es el tutor, ¿vale? O sea, el que coordina, pero participan en él, a ver que os enseñe, participan en él todos los profesores, ¿vale? Tanto profesores como el PT o el educador, vosotros y los agentes externos que vosotros determinéis, ¿vale? A ver que voy mirando también las preguntas, perdonad. Podéis pedir el PAP durante toda la subida escolar, ¿vale? Esto no es si no lo pides, como decía antes, si no lo pides en una etapa o en un momento determinado, ya no vale, ¿vale? Es lo que os decía, se tiene que hacer anualmente, ¿vale? Si vosotros llega el día de hoy que no lo tenéis, podéis ir ahora y pedirlo, ¿sabes? Y decir que no sabéis si se ha hecho el PAP, ¿vale? Que sí que os dieron en su momento el informe psicopedagógico donde determinaban los apoyos, etcétera y tal, pero que os han dicho que ese informe psicopedagógico es algo más general y que
metodología, ¿vale? Y que queréis que se haga un poco para aportar vuestra visión, para aportar, pues a lo mejor, algunos informes, porque vosotros podéis aportar informes de los gabinetes a los que vayan vuestros hijos, ¿vale? Y que queréis que participe a lo mejor el psicólogo. ¿Me he explicado, no? ¿Se me entiende? Vale. Entonces, no sé si alguien quiere preguntarme algo, ¿vale? Porque aquí he visto mucho texto que no me ha dado el tiempo a leer todo lo que habéis puesto. Pues a ver, en principio el PAP, claro que tiene que ponerse en práctica, ¿vale? Que me decís, en realidad se pone en práctica, o sea, está para eso. Y la directora general nos lo trasladaba también así, ¿sabes? Que desgraciadamente muchos centros lo veían como un papel, ¿vale? Un papel más que, fíjate, ahora la consellería nos hace rellenar un papelito más, ¿sabes? Pero el objetivo no es ese. El objetivo real, efectivamente, es la participación de la familia, de todos los agentes que intervienen en la educación y de que se pueda llevar a cabo la etapa escolar en las mejores y óptimas condiciones con la máxima información posible para poder avanzar. Entonces, vosotros sois un agente dinamizador del PAP. O sea, si esto no se está dando en la práctica, tendréis que hablar con el centro, ¿vale? Y decirle, pues, que vosotros queréis aportar y queréis participar en el plan que se haya diseñado por el centro para poder atender las necesidades de vuestro hijo, ¿vale? Sí, Juan Carlos, dime. Leyendo las preguntas, me permito seleccionar dos que son muy interesantes. Vale, mejor ve seleccionándome tú, es que no me da tiempo a leer, gracias. No, es que esto pasa mucho, nos ha pasado a muchos. La primera la hace Yolanda Cobo, Esteban, y es, en resumidas cuentas, cuando tú aportas, que te cuesta salud y lágrimas y dinero, un informe externo que no se parece en nada al informe que hacen interno, ¿vale? Las herramientas que tiene la familia para, como tú decías, en la participación. Y la pregunta literal es, en mi caso tengo el informe presentado por el centro desde un gabinete externo con TDA y dislexia y solo he conseguido una hoja del PT, para la desgracia, porque según la psicóloga del centro, con un informe de delante dice que solo es disrafia. Eso por un lado, o sea, ¿qué posibilidad tiene la familia de, como tú bien dices y hemos comentado, al participar en todo esto, de que se le escuche y se le haga caso, entre otras cosas? Porque como depende, decía, de la formación, y al fin y al cabo lo que se va a hacer en el PAP es lo que haya parido el informe del colegio, no el que tú aportes de fuera, que a lo mejor es más afinado o menos. Y la segunda pregunta, que sería un resumen, es, están preguntando mucho diferencias entre públicos y privados. Si las puedes sintetizar a la hora de hablar con la USMIA, a la hora de hablar con el colegio, cómo se comunica un centro privado con los organismos oficiales de salud pública. Responde esto brevemente, por favor. Vale, a ver, yo todo lo que os estoy contando, ¿vale? Las normas concretamente que os he ido contando, ¿vale? Son para centros sostenidos, o sea, para centros docentes sostenidos con fondos públicos, ¿vale? Es decir, públicos en sí mismo y concertados. Los privados no se acogerían a esta normativa, a estos modelos oficiales del PAP, etcétera, ¿vale? Pero la Convención de la ONU y la Ley de Educación, respecto a que tiene que tener las medidas de apoyo, ¿vale? Sí que son aplicables. Entonces, lo que cambia es el procedimiento en sí mismo. ¿Me explico? Que el centro privado no tiene por qué usar el modelito oficial del PAP o del plan terapéutico de la USMIA, no tiene por qué ser ese modelito, ¿vale? Tiene la obligación también de coordinarse, porque si tú tienes un niño, niña o adolescente en el cole con TDAH, pues tienes que
evidentemente, hacer todo esto mismo que está reglamentado y procedimentalmente establecido en la administración pública, afortunadamente, porque si no lo estuviera, imaginaros cómo estaríamos ya, pero estos mecanismos y protocolos están publicados, ¿vale? En los privados no tienen por qué coger estos modelos, pero que sí que están obligados por la Ley de Educación y por la Convención de la ONU a que cualquier niño con necesidades educativas específicas, darle esos apoyos. Para poder darle esos apoyos, tú tendrás que coordinarte con los agentes que intervienen para poder saber cuáles son sus necesidades, qué barreras tienes en el centro y poder dotarle de los apoyos necesarios. No estás obligado a utilizar el modelito oficial en sí mismo, ¿vale? Pero sí que estás obligado a cualquier modelo, el procedimiento lo puedes hacer como te dé la gana, pero la coordinación la tienes que hacer con los agentes que intervienen para detectar las barreras, las necesidades y poner los apoyos, ¿vale? Pero la normativa en sí que os he dicho es para centros sostenidos con fondos públicos, ¿vale? Respecto al tema del informe, Yolanda, ¿vale? Esto realmente es una mala coordinación, ¿vale? Esto es el ejemplo de cómo no hay que, cómo no se tiene que hacer. O sea, este es uno de los ejemplos que ponía en la reunión con la directora general de Política Inclusiva, ¿vale? Que además es profesional del sistema educativo, con lo cual era conocedora perfectamente del funcionamiento de un cole. Y es lo que os decía, ella no entendía ni concebía que cómo era posible que un tutor o bueno, un centro no contara porque es una información valiosa. O sea, porque si tú tienes, la familia tiene a un psicólogo que trabaja con el niño o la niña o el adolescente, o sea, tienes una información privilegiada que te va a dar unas herramientas brutales para poder atenderlo en tu clase o en tu centro. Entonces, ella misma no concebía con que esto hubiera alguien que no lo aceptara. En la ayuda de ese profesional externo. Y digo, pues, desgraciadamente, no todo el mundo, ¿vale? Porque yo también conozco experiencias que son contrarias, ¿vale? Que el tutor ya habla con el psicólogo por teléfono del chaval o la chavala y que están coordinados, ¿vale? Y que le dice, pues mira, ahora estamos trabajando esto porque resulta que ha pasado lo otro. O sea, también conozco las otras experiencias, ¿vale? Que son las que tienen que funcionar. Pero desgraciadamente lo que le ha pasado a Yolanda también lo he visto, ¿vale? Y entonces, como lo hemos visto, se lo hemos trasladado a la Consellería de Educación diciendo, es que esto está pasando, ¿vale? Y justamente por eso es lo que os decía, que ellos están trabajando en un protocolo y en una instrucción para que esto no pase, ¿vale? Y que se tenga claro que es un agente externo, ¿vale? Porque el tema de los agentes externos, ¿vale? No lo he comentado tampoco, pero aquí hay un fregado, ¿sabes? Que lo que se entiende por agente externo, por el centro educativo y lo que no se entiende como agente externo, ¿vale? La gente no entiende que el psicólogo no es un agente externo, ¿vale? Hablan de agentes externos, hablan de asociaciones como por ejemplo APNADA o cualquier otra, o la Fundación 11, ¿vale? Que tengan convenios establecidos con la Consejería de Educación para asistir, pues, para dar charlas, etcétera y tal, pero que el psicólogo no es un agente externo en sí, ¿vale? Es un agente es un agente que interviene en el proceso educativo en sí, igual que interviene el padre, con lo cual no es concebible que no acepten ese informe por mucho que sea privado. No es concebible, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que, o sea, lo que hay que fomentar es el buen rollo, ¿vale? O sea, porque al final nuestros hijos están en el cole y si te pones a uñas o a dientes, mal, porque al final tú vas, pues sí, Rosa, tienes toda la razón, ¿no? Lo que has puesto ahí, no lo voy a decir, pero entonces, pues que desgraciadamente esto pasa, ¿vale? Entonces hay que tratar siempre lo que decía de generar un buen rollo, de tratar de muchas veces los padres y madres tenemos que tener cierta capacidad de resiliencia, ¿sabes? Porque tú lo ves, estás viendo y ves que no, y es que, pues claro, tienes que hacerle entender que es de otra manera la cosa, ¿sabes?
y siempre hay que tratar, pues eso, de generar ese diálogo desde el entendimiento y tal. Cuando eso no funciona, pues también tienes que hacer ejercitar y valer tus derechos, ¿vale? Porque si desgraciadamente, que no yo quiero creer que no es la tónica habitual, ¿vale? Que no se acepta la participación de terapeutas, ¿vale? Y de la familia, prefiero ser así de optimista y no deprimirme, ¿vale? Y esperar que esto sea lo que pasa lo mínimo posible. Pero si cuando llega un momento en el que también lo he vivido, ¿vale? Y el centro se niega y el tutor se niega, ¿vale? O sea, que no lo entiendo, ¿sabes? O sea, es que es tan fácil colaborar y hablar, que es tan inconcebible que haya gente que se plante por sus santas narices y diga que no, ¿vale? Y que intente que te lleves al niño a otro sitio, ¿sabes? Pues también tienes que ejercitar tus derechos, porque entonces, ¿qué haces? ¿Te llevas al niño a otro cole? ¿Para qué? ¿Para que te pase exactamente lo mismo en el otro colegio? Y entonces y le toque otro tutor que no sé qué, y entonces que así vamos rotando de cole en cole a encontrar el tutor ideal y el cole ideal. Pues no, o sea, porque hay veces que desgraciadamente te toca plantarte, ¿sabes? Y te toca plantarte y te toca entonces presentar un escrito de inspección, presentar un escrito a la dirección territorial, presentar un escrito a la dirección general, presentar obviamente los primeros al colegio, ¿vale? Porque claro, todo esto siempre lo hablamos, o sea, tú no vas presentando escritos para pedir una reunión, tú vas y hablas con el tutor y le dices, oye, mira, quiero una reunión, a ver si podemos reunirnos para ver el PAP, para ver cómo hacemos el PAP, quiero que venga el psicólogo para decirte cómo lo está trabajando, que está trabajando la economía de fichas, el refuerzo positivo, el premio, el registro de cuños, ¿no? Todo esto os suena, ¿no? Lo del registro de cuños. No. A Yolanda no le suena. Vale, pues esto es la economía de fichas que le llaman, ¿vale? Que bueno, hay determinadas cosas que al final lo que hay es un refuerzo positivo, que llega, o sea, no sé, a ver, es que esto se hacen muchas cosas, ¿vale? Pues entonces ahí te van poniendo un cuño positivo, ¿vale? Porque el día ha ido bien, ¿vale? Entonces llega el viernes y tienes un premio, ¿vale? Para el chaval tiene un premio, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El refuerzo positivo y no la aplicación del régimen de convivencia de amonestación verbal o expulsión de clase, o te quedas sin recreo, te quedas sin expulsión, o te expulso 5 días, ¿vale? Es decir, estas expulsiones no valen, ¿vale? Ya me voy a meter en lo otro, no valen cuando tú no has aplicado, o sea, eso se llama, es una discriminación, porque cuando tú no has aplicado las medidas, la metodología o las pautas que el niño, la niña o el adolescente necesitan, ¿vale? Tú te estás yendo a aplicar un reglamento de convivencia para expulsar a alguien cuando eres tú el que lo estás haciendo mal. Y tú expulsas a un niño, una niña del cole o un adolescente cuando tú eres el que no lo estás haciendo bien, ¿vale? Entonces, en ese PAP, esa economía de fichas, esas pautas que os decía, de metodología, del régimen, o sea, el reglamento, la economía de fichas y el refuerzo positivo y todo esto, eso es lo que se debe de contener en el PAP, ¿vale? Y si eso se hace en todos los cursos, porque yo solo recibo correos y son para decirme, contestándome que se despista, que no está centrado, ¿vale? Pues es que, claro, efectivamente, esto se tiene que hacer en todos los cursos a inicio de curso y se evalúa trimestralmente. Y trimestralmente el tutor, o sea, tendréis que tener una reunión, ¿vale? Y decir, pues, ¿cómo ha ido? Pues mira, la economía de fichas no ha funcionado. O en esta materia necesitamos tal refuerzo, un soporte visual, o, ¿vale? Todo esto se tiene que hacer todos los años y en el trimestre ver lo que ha ido, qué ha pasado, ¿vale? Los tutores tienen que tener formación, ¿vale? Para saber todo esto. ¿Quién les va a dar la formación? A ver, para eso está el PT, ¿vale? Y también está el orientador, ¿vale? Entonces, Juan Carlos, tú vas siguiendo el hilo, ¿no? De que yo voy intentando seguir el hilo y todo, pero no, si no, no puedo de las preguntas. Las pautas más aplicables normalmente para niños con TDAH. Vamos a ver, yo no voy a entrar ahí porque creo que esta cuestión es más que no es mi, o sea, yo la conozco porque claro, yo lo veo los PAP, y yo trabajo coordinadamente
soy abogada, pero trabajo coordinadamente con una psicóloga que se encarga, porque yo soy abogada y me sé todas las leyes, todas estas cosas, ¿vale? Los procedimientos y tal. Conozco los diagnósticos, conozco pues eso, ¿no? Cómo influyen en su vida diaria, pero yo no soy ni psicóloga Entonces, yo conozco lo que veo porque es lo que veo, evidentemente, ¿vale? Pero esto, para eso están los terapeutas de vuestros hijos que os dirán cuáles son las pautas que se aplican, ¿vale? O deben aplicarse, porque cada niño y cada niña, cada adolescente es un niño, o sea, es diferente, ¿vale? Y su entorno y sus necesidades, ¿vale? Pero esto sí que os lo explico, lo del refuerzo positivo es algo bastante... Luego, bueno, no quería entrar, pero voy a entrar. Bueno, esto, lo del refuerzo positivo, la economía de fichas, luego está la agenda viajera, ¿vale? Que es una agenda también para, no para si se ha despistado o no se ha despistado, ¿vale? O sea, también muchas veces para que nosotros también les digamos, pues mira, hoy, pues claro, las emociones de él van a influir directamente en su día a día, con lo cual, pues un día puede haber pasado algo que a él le haya hecho que ya vaya la cosa torcida, ¿vale? Entonces, para eso está la agenda de las emociones o la agenda viajera, para que tú puedas escribirle ahí y entonces, porque ellos no van a lo mejor poder transmitir sus emociones o cómo se sienten en ese momento, y para eso estáis vosotros y esa agenda de las emociones, ¿vale? Que también se usa muchas veces para que, pues para poder prevenir situaciones que puedan darse si el tutor o el profesor ya sabe qué le pasa ese día, ¿vale? O qué le ha pasado, o no ha dormido, o tal, bueno, en fin, o se ha caído, lo que sea, ¿vale? Efectivamente, también hay profesionales y maestros que lo hacen bien. Yo he visto funcionar estas agendas, he visto coordinarse con los terapeutas, he visto tener en cuenta esos informes que se han hecho desde la USMI, he visto coordinaciones con la USMI, o sea, que no sirva como que todo está mal, ¿sabes? O sea, evidentemente aquí estamos poniendo de relieve estas situaciones que no funcionan para que vosotros sepáis cómo hacerle frente, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay profesionales que funcionan muy bien, que el otro día leía, por ejemplo, que igual hasta lo habéis leído, un profe que publicaba que, claro, su alumno se agobiaba de bachillerato, bueno, en fin, es que me lío con las fases, ¿vale? Creo que es que no sé si era de bachillerato ya, pero bueno, la cuestión que os venía a decir, el profe en el examen de matemáticas se agobiaba, o sea, el chaval, porque tenía ahí todo el examen entero y eso le generaba tal ansiedad que verse 10 problemas matemáticos que ya entraba en un bucle, ¿vale? ¿Qué había hecho este profe? Pues había leído en otra página y tal, y entonces cogía y le iba dando, había recortado el examen a trozos, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, entonces cogía y le daba una, y el chaval hacía ese problema. Cuando terminaba el se lo daba al profesor y entonces cogía y le daba la otra pregunta, ¿sabes? Entonces lo había recortado. Entonces son adaptaciones metodológicas o como lo queríamos llamar, de atención a la diversidad, que el chaval había pasado de suspender a sacar un 6,5 o algo así. O sea, que este tipo de cosas hay gente que está trabajando muy bien, ¿sabes? Y la desgracia, pues es verdad que no, estamos todavía en un momento en el que los profes no han recibido formación, han estudiado su licenciatura en matemáticas, ¿vale? Pero no han estudiado otras cosas, ¿vale? Entonces, pues los PTs, los orientadores, tienen que estar ahí para ayudar y dar esas herramientas que los tutores a lo mejor no tienen, ¿vale? Hay tutores que se buscan la vida, ¿sabes? O profesores, no tutores, y buscan estas cosas, ¿no? Bueno, con el tema del COVID, el tema de la agenda la pueden haber eliminado, pero afortunadamente hoy tenemos otras herramientas que nos da la tecnología y que yo, por ejemplo, también conozco profes que tienen el WhatsApp de la madre o del padre, ¿vale? Directamente, y no es una agenda, directamente es un WhatsApp, es el WhatsApp, ¿vale? Entonces, que el COVID no sirva para eliminar herramientas, ¿vale? O apoyos, sino para que nos adaptemos a, pues mirar cómo estamos haciendo la charla. Entonces, si yo puedo estar haciendo una charla así,
ellos pueden estar también haciendo reuniones así. Yo me he reunido con la Consellería de Educación, con la de Sanidad y con la Consellería de Igualdad así también. Si me reúno con un secretario autonómico, con un director general, ¿cómo no te vas a poder reunir así con un director del centro, bueno, con el PT o con el tutor, ¿vale? O sea, estas herramientas sirven para todos, no solo para unos pocos. Entonces, pues hay que adaptarse, ¿vale? Eso sería otra escuela de padre, no sé, o sea, podría hacer, es que claro, da para mucho, tenemos muchas, hay muchas cosas que se pueden hablar, ¿vale? Entonces, vuelvo a ver por dónde me había quedado. El PAP yo creo que más o menos lo tenemos claro, ¿vale? Lo que os hablaba antes de los grados hay intensidades, ¿vale? Dentro del PAP se establece el tema del PT, que he visto que le han quitado el PT, ¿vale? Es que hay mucha información, que muchas cosas para saber, pero bueno, en fin. Hay una guía también en la página de la Consellería de Educación, que no puedo compartir mi pantalla y no os puedo enseñar, ¿vale? Pero por el tema esto del COVID que le han quitado el PT y tal, que acabo de leer. La Consellería, porque esto también se lo trasladamos en su momento a la Consellería de Educación, que esto estaba pasando, ¿vale? Con el tema del COVID, que te quitaban el PT o que el PT no podía entrar en el aula, ¿vale? No sé si os ha pasado todo esto. Veo por ahí que me decís que sí. Vale, pues eso es una aplicación errónea por parte del centro en cuestión, ¿vale? En la página web de la Consellería hay un documento que es preguntas frecuentes por el COVID, ¿vale? Que resuelven muchas de estas dudas para los centros y para las familias, ¿vale? Y es verdad que en julio salieron unas preguntas, bueno, o sea, ese documento sí que hablaba, según la Consellería, lo han tenido que rehacer varias veces porque había malas interpretaciones en ese sentido, que el PT no podía entrar al aula por el tema de las aulas burbuja, ¿vale? Que no podía entrar personal por el riesgo de contagio y todo esto. Entonces esas preguntas se fueron modificando, ¿vale? Porque lo habían interpretado en ese sentido, ¿vale? Entonces, evidentemente el PT tiene que seguir prestando el apoyo y entrando en el aula, ¿vale? Independientemente del COVID. No está justificada esa medida, de hecho es un incumplimiento de lo que establece la Consellería de Educación por parte del centro, ¿vale? Que eso nos decía la directora general, dice, o sea, pues eso es un incumplimiento, ¿vale? Con lo cual que sepáis que, bueno, esas preguntas están ahí en la web de la Consellería, que podéis también acceder a ellas, y que el PT tiene que seguir prestando el apoyo, ¿vale? Con lo cual, si no es así, ¿vale? Vosotros tenéis que formular la queja correspondiente, ¿vale? O a ver, primero hablar con el centro siempre, decirle, oye, mira, es que esto está aquí, la Consellería dice que sí que puede entrar, ¿vale? Y ver qué es lo que os contestan, qué es lo que nos contestan, es decir, pues, que pues obviamente necesita ese apoyo, ¿vale? Y en su caso poner una queja a inspección, ¿vale? Por escrito a la dirección territorial o llamar, etcétera, ¿vale? O sea, tenéis que conste que el centro está incumpliendo, ¿vale? La mayoría de centros yo creo que esto lo han ido adaptando, ¿vale? Que hubo mucha confusión en julio cuando salió ese primer documento, pero luego se han ido adaptando y han empezado a funcionar, pues que el PT sí que está, etcétera, ¿vale? Dentro del PAP se habla de este apoyo del PT, ¿vale? Que no sé si, bueno, como me habéis dicho, no tenéis el PAP, con lo cual no lo habéis visto nunca. Es que voy leyendo al mismo tiempo. Ahora a ver si puedo contestaros ahí también. El tema en el PAP se habla de intensidad baja, media o alta, ¿vale? Entonces se habla de sesiones semanales de 2, 4 o 6 sesiones, ¿vale? Y de PT, ¿vale? 2, 4 o 6 sesiones, en función de si es baja, media o alta, ¿vale? La intensidad del apoyo.
Y luego habla del horario del educador especial, ¿vale? Que dice que no tiene por qué, que dadas las características de las funciones del educador especial, que no se establece un horario por sesiones, ¿vale? Sino que se tiene que determinar pues las funciones que va a hacer el educador. Pues mira, el educador va a estar con él en el patio o va a estar con él a la entrada, a la salida, en los cambios de aula, en los momentos que se puedan generar pues eso, necesidades de apoyo, ¿vale? No, a lo mejor no necesita que esté el educador siendo una sombra del niño o la niña o el adolescente, ¿vale? Entonces en ese PAP es donde se tiene que recoger, ¿vale? Y lo que os decía antes, en función de cuál es el tutor. Familia Eras Gil, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué tal en el cole? Entonces, pues, bueno, es interesante que leo de una manera conjunta, ¿vale? Y si no os dejan, pues efectivamente tendréis que ejercitar de vuestro derecho, ¿vale? Para eso hoy os estamos dando información, porque la información hace que podamos progresar. Si no lo conoces, no puedes, estás un poco atado de pies y manos, ¿vale? Entonces, cierro el tema del PAP, ¿vale? No sé si me habré dejado algo o no, pero veo que son las 11:20 y si no, no nos va a dar tiempo. Os hablo del decreto de convivencia de los centros, ¿vale? Brevemente. Y Yolanda por ahí también veo que se le acerca a alguien. Bueno, en fin, yo hoy no tengo a mis hijos que están con su padre, sino también los veríais por aquí saltando y dando botes, pero no es el caso. Bueno, entonces, lo que os decía, hay un decreto sobre la convivencia en los centros, ¿vale? Este decreto de convivencia, lo que os decía, también se aplica a los coles públicos y concertados. Y los privados deberían de tener el suyo publicado en la web. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este decreto, lo primero que dice, ¿vale? Que es del 2008, ¿vale? Es el decreto 39/2008, ¿vale? De 4 de abril del Consell sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesionales y personal de la administración y servicios. Pues fíjate tú que este decreto, ¿vale? Lo primero que habla es de, bueno, recoge ahí varios mecanismos, pero lo primero que habla es de la mediación y del proceso de resolución de conflictos y de la participación democrática, ¿vale? En el proceso de aprendizaje. O sea, qué palabras tan bonitas, ¿sabes? Que esto no son solo palabras, sino que han de ser hechos, ¿vale? Y en muchos centros y en la mayoría de los centros así es, ¿vale? Que funciona. Y el diálogo y el proceso de resolución de conflictos desde una participación democrática se da. Hay que saber, ¿vale? Que es una obligación tanto de los centros como de los padres, como de los agentes que intervienen, ¿vale? Todos ellos, ¿vale? Dentro de ese proceso educativo. Habla de equipos de mediación. Los centros tienen que tener personal formado, que los docentes del propio centro recibirán, ¿vale? Por parte de la consellería para saber resolver conflictos, ¿vale? Habla de una comisión de convivencia del consejo escolar. Habla del plan de convivencia, que también tenéis que ¿vale? Habla de establecer y promover medidas de carácter pedagógico y no disciplinarias, ¿vale? Que esto es súper importante. Medidas de carácter pedagógico y no disciplinarias. Entonces, todas estas cuestiones generales que contempla el decreto de convivencia son con las que luego hay que interpretar el tema de las conductas a las que se le deben de aplicar medidas, porque habla de dos tipos de medidas, ¿vale? La palabra es medidas educativas correctoras, concretamente, y luego habla de medidas educativas disciplinarias, ¿vale? Hay como dos.
Pero claro, tú te lees estas medidas, ¿vale? Que se aplican en función de de unas conductas que están tipificadas aquí, ¿vale? Y todas ellas han de ser tenidas en cuenta desde la visión previa de que hay que promover el uso de medidas de carácter pedagógico previo, ¿vale? Y habla también de que es especial el derecho de los apoyos, recoge el artículo 23, dice, el derecho de ayudas y apoyos comprende los siguientes derechos: el de recibir las ayudas y apoyos precisos, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales. Entonces, el propio decreto de convivencia, de las expulsiones, etcétera y tal, expresamente recoge los apoyos y las ayudas en los niños, a niñas o adolescentes con necesidades educativas especiales. Entonces, ¿cómo vas a expulsar a alguien o le vas a aplicar una medida educativa, correctora o disciplinaria cuando tú no le has prestado los apoyos previos? ¿Me explico? ¿Se me entiende lo que quiero decir, no? Vale. Entonces, no solo lo recoge el tema de los apoyos, no solo lo recoge el decreto de convivencia, ¿vale? Sino también, que no lo he citado hasta ahora, el decreto de la Consellería de Educación el decreto del Consell de Educación Inclusiva, ¿vale? Este decreto es también súper novedoso en el sentido de que es la primera vez que transpone, la normativa autonómica transpone la Convención de la ONU, ¿vale? O sea, el decreto es el 104-2, lo cual hace 2 añitos, ¿vale? Por eso os digo que toda la normativa es nueva. Entonces, desde que la normativa es nueva hasta que cambia todo el sistema para adaptarse a la normativa, primero ha costado desde el 2008, que es la Convención de la ONU, y estamos en el y se adapta en el 2018, imagínate, ha costado 10 años adaptar la normativa. Pues ahora lo que falta es adaptar la práctica a la normativa. O sea, para morirse, ¿vale? Pero estamos en ello. Y el hecho de que vosotros en las escuelas de padres seáis partícipes y se os dé esta información hace que seáis agentes dinamizadores del sistema. Porque tener esta información hace que se pueda mover el engranaje para que esta normativa se aplique. Y que vosotros ahora podáis ir al centro y decir, oye, mira tal, me gustaría participar porque me han dicho que está el PAP, quiero que venga el psicólogo para que os diga lo que está trabajando, cómo trabajarlo, ¿vale? Y así es como, conociendo los derechos que tenemos, podemos ir a participar. Si no sabemos que podemos participar, nunca podremos participar. Sabiendo que podemos participar y no que podemos, sino que tenemos derecho, es como haremos que, Juan Carlos, es como haremos que esa normativa ahora se transponga a la práctica. Sí, Juan Carlos. Sería interesante sería interesante que explicaras un poquito, sería un poquito de derecho procesal. O sea, explica a las familias cómo dirigirse, porque muchas veces una reunión acaba a bocinazos o no hay la forma de tanto los centros públicos como privados. Todo esto que has hablado, que se va a empezar a poner en práctica y es exigible, que es que nos escuchen siempre con seriedad, con tal, alegando cosas coherentes. ¿Cómo hacerlo? Muchas veces es interesante un registro de entrada y una entrevista que acudir directamente a un inspector, que luego te llevas la bronca con la tutora que se siente puenteada. O sea, explica un poquito todo esto que, como has comentado, lleva una grandísima y fructuosa colaboración y participación de los papás. ¿Cómo instrumentarlo de cara al colegio, tanto público como privado? Es igual. O sea, si preconizas un registro de entrada para una entrevista, etcétera. O sea, ¿cómo articular esta intervención para que quede reflejada y sea eficaz? Vale. ¿Me oís? Yo es que a Juan Carlos le perdía la conexión. ¿Me seguís oyendo y viendo y todo, no? Vale. Entonces, efectivamente, a ver, el cómo hacerlo, ¿vale? O sea, lo primero es conocerlo, ¿vale? Hoy estáis conociéndolo. Una vez lo conoces, podéis ir y pedirlo al centro.
Y es lo que os decía yo. Yo siempre hablo de, pues eso, lo que os he dicho, la mediación, la resolución de conflictos, la participación democrática, ¿vale? El primero que está en la línea es el tutor o tutora, ¿vale? Entonces es con quien nosotros tenemos que tratar de hablar, ¿sabes? Y de entendernos. Luego esto es como todo, ¿vale? O sea, efectivamente lo que toca y es que el tutor comprenda la situación y que trate de trabajar en pro de sus alumnos y de nuestro hijo como hija, como del resto de la clase, porque hay un grupo de convivencia donde él tiene que saber gestionar estas cosas que tiene que atender la diversidad de su alumnado dentro de ese grupo de convivencia. Y en la práctica, pues bueno, la mayoría, y lo lógico y el sentido común es que estén abiertos a la escucha, ¿vale? Porque si tú tienes unos padres que quieren participar, ¿vale? Porque ¿cuántos hay que al revés? ¿Cuántos tutores hay que justamente se quejan de lo contrario, ¿sabes? Que los padres no participan, que dicen, es que no tengo ni idea de qué es lo que le pasa, si... y el padre o la madre está trabajando. Entonces, claro, cuando tú tienes a padres o madres, o sea, eres tutor y tienes a padres o madres que quieren participar, es una mina de oro, porque te van a dar otra perspectiva que tú no tienes, que tú solo tienes las horas que está en tu clase, ¿vale? Entonces, lo lógico sería la escucha, ¿vale? Por parte del tutor. Si esto no se produce, pues entonces es cuando tenemos que hablar con el resto de agentes que intervienen en el proceso educativo, ¿vale? Está el PT, está porque el PT puede hablar con el tutor para tratar de mediar en esa situación en la que el tutor no comprende que hay una diversidad dentro de su grupo de aula que tiene que atender y que no sabe cómo atender. El PT es un apoyo al niño, niña, adolescente y a la familia para ser interlocutor con su tutor. Si eso tampoco funciona, tenéis al jefe de estudios, ¿vale? Que además el jefe de estudios tiene su papel, ¿vale? Dentro de, que es quien organiza el calendario, ¿vale? De la ejecución de los PAPs, ¿vale? Porque claro, estará vuestro hijo o hija adolescente, pero él también está, o sea, también hay más. Entonces, el centro, tú imagínate, lo que el jefe de estudios tiene la función de ejecutar, o sea, de hacer un calendario para llevar a cabo los PAPs, ¿vale? Y es el encargado de coordinar toda esta gestión de los PAPs. Entonces también está el jefe de estudios con el que podéis ir a hablar. Yo siempre recomiendo hablar y no presentar registro de entrada. El registro de entrada se utiliza cuando se ha roto el canal de comunicación, ¿vale? Porque la realidad es que el cole está ahí, o sea, tú tienes que poder hablar de las cosas que pasan del proceso educativo y de la participación vuestra y de los agentes externos que hablábamos con tu tutor, con tu PT, con tu jefe de estudios o con tu director, ¿vale? Entonces lo normal es que hablando se entiende la gente, ¿vale? Cuando estos canales de comunicación se rompen, es cuando hay que utilizar los registros de entrada. Mientras tanto no, porque puede resultar hasta ofensivo, matas moscas a cañonazos, que digo yo, ¿vale? O sea, si tú tienes una canal, o sea, si a ti tú nunca has ido a hablar con el PT o con el jefe de estudios o con el director para decirle, oye, mira, incluso con el tutor, nunca has llegado a hablar, ¿vale? Pues entonces, y presentas un registro de entrada, ¿sabes? Pues a nosotros tampoco nos sentaría bien. Explico lo que te quiero decir. Si te viene un amigo y, bueno, en fin, no voy a poner ejemplos, pero bueno, en vez de contarte, te pide algo que te debe, te manda un burofax, pues no te sentaría bien, ¿no? Que tu amigo que te ha prestado algo, no sé, en vez de pedírtelo, te manda un burofax, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Un poco hay que tratar la comunicación de una manera y cuando esa comunicación no es posible y está vetada o está rota, es cuando hay que utilizar los registros de entrada, ¿vale? Evidentemente, siempre, claro, ¿tú cómo vas a probar que tú has tratado de hablar con el tutor? ¿Cómo lo vas a probar? Pues tú en teoría debes de tener una agenda, ¿vale? O un correo electrónico, depende qué canal de comunicación se use con el tutor, en el que tú previamente habrás tratado, le habrás escrito, pues el lunes, pues mira, este fin de semana hemos tenido tal incidente o está nervioso, lo que sea, las medidas de apoyo, o hay que tener sensibilidad en esto, tratar de utilizar esta pauta, esta metodología, ¿vale? Tú vas a tener por escrito ciertas comunicaciones con el tutor,
¿vale? Que prueban que el tutor no te ha querido ayudar o no te ha querido contestar, o por correo electrónico, es lo que os decía, porque hay gente que usa la agenda y otra gente que utiliza correo electrónico, ¿vale? Lo de la agenda es que es muy práctico. O el WhatsApp o lo que sea, pero bueno, en fin. Y entonces está esos registros de entrada cuando no te hacen. Entonces, en el centro, en el mismo centro, tú puedes ir a presentar un escrito a la dirección del centro diciendo pues que no te han dado traslado del PAP, que lo has solicitado, o que quieres participar, ¿vale? Para la realización del PAP, que aportas el informe, ¿vale? Y todo esto por escrito. Y al final la forma da igual del escrito, ¿vale? O sea que esto también es muchas veces, obviamente, pues mira, es que hay cosas que requieren de un abogado, pero para contar lo que te pasa, o sea, más vale contarlo que no contarlo, que haya un registro de entrada, ¿vale? Para dejar constancia de lo que está pasando, porque claro, yo hay veces que me encuentro con que cuando me toca intervenir a mí, ¿vale? O sea, no, yo hago intervención en cole con la psicóloga también, ¿vale? O sea, hay veces que hacemos mediaciones, esto de la resolución de conflictos, ¿vale? Donde nos encontramos que no hay ni siquiera un escrito de registro de entrada y que la familia, claro, me cuenta todo el proceso que ha vivido, pero no ha hecho ni siquiera una queja o una petición por escrito, entonces siempre es todo verbal. Cuando ya ves que cuando se ha roto el canal de comunicación, tú tienes que pedir las cosas por escrito, ¿sabes? Con tus palabras y ya está. Da igual como si le pones un punto, una coma o dos, ¿vale? Y decir lo que y narrar en primera persona lo que te ha pasado con el tutor o con lo que pasa que no tienes el apoyo, ¿vale? Porque ¿vale? Esto sí que es importante que lo pidáis por escrito, porque el tema, esto pasa mucho también, que ¿quién tiene que pedir? Mira, y esto nos decía la directora general, dice, pues hemos mandado todos los educadores y todos los PTs que nos han pedido. Dice, bueno, los educadores van más lentos, pero están todas las peticiones de los centros que se han hecho el año pasado se han resuelto. Vale, ¿con qué nos encontramos muchas veces? Con que el centro directamente no pide el apoyo, porque no se lo van a dar. O sea, esto me lo han dicho, es que no me lo van a dar. Claro, aquí están tan habituados a que muchas veces se ha pedido el PT, se ha pedido el educador y no se lo han dado, no sé si en otras épocas o, bueno, porque ha sido la tónica habitual, según ellos, ¿vale? Y entonces no lo piden porque no se lo van a dar, ¿vale? Entonces esto, desgraciadamente, también pasa. Entonces, ¿qué es y bueno, y esto lo veo yo muchas veces, ¿sabes? Que luego que cuando he intervenido digo, pero lo habéis pedido y me dicen, no, es que no nos lo van a dar. Y digo, entonces, ¿cómo pretendéis que llegue? Si es que si ni siquiera lo pedís, ¿vale? Entonces, el centro tiene que pedirlo, ¿vale? Tiene que pedir ese PT o ese educador, ¿vale? Y por eso también hay que registrarlo por escrito, que no tiene el apoyo, que necesitamos el apoyo, que se solicita que se incluya este apoyo en el PAP y que se solicite desde el centro a consellería, ¿vale? Y que se elabore el PAP. También tenéis el orientador y también tenéis el ESPE, a los directores de los ESPEs, ¿vale? Porque ellos también tienen su función, ¿vale? Entonces, como que tenéis varios agentes para poder intervenir y subir escalones en función de la comunicación que se rompa con alguno de esos eslabones de la cadena, ir subiendo al de arriba, ¿vale? Entonces empiezas por el tutor, PT, jefe de estudios, director, orientador, director del ESPE e inspección. ¿Me seguís? ¿Vale? Hay que hacer un poco, subir los escalones en función a ver. Perfecto, exactamente. Unos pides cita, ¿vale? Estoy leyendo lo que dice Rosa. Todo lo que está escrito mejor. Yo puse al inspector en mi clase, vio la realidad y él mismo lo solicitó porque no depende de ellos la contratación, pero sí el informe. Entonces, efectivamente, ¿vale? Hay que pedir el apoyo por escrito porque si no, luego, claro, ellos se pueden, o sea, es una manera de, si ellos no lo han solicitado, forzarles a que lo soliciten, ¿vale? Porque es lo que os digo, que muchas veces dicen, no, es que no lo necesitamos porque no nos lo van a dar. Vale, entonces, ¿cuándo se puede pedir al educador qué condiciones hay que cumplir y en un horario de comedor que hace falta refuerzo? ¿Qué es el ESPE? El ESPE es el Servicio Psicopedagógico, que esto es un gabinete municipal, ¿vale? Que cada cole tiene asignado un ESPE, ¿vale?
servicio psicopedagógico educativo o algo así, ¿vale? Que cada vez le cambian y cada cole tiene asignado uno, entonces tenéis que averiguar, preguntarle al director o a ver algo, cuál es vuestro ESPE, ¿vale? El que os corresponde. Entonces, lo que os decía, pedir reunión con el tutor, como bien dice Rosa, si no te la conceden, pues bueno, la cadena que os he dicho, ¿vale? Y siempre tenéis al ESPE ahí, y el educador os corresponde, ¿vale? Viene determinado, por eso es importante el informe psicopedagógico y el PAP, porque cuando se hace ese informe psicopedagógico se detectan las barreras que tiene el centro y las necesidades educativas, y ahí se incluye el PT y el educador, ¿vale? Que necesita estas dos figuras para su atención. Y en el PAP se determina el horario que tiene que tener el PT o las funciones del educador y durante qué periodo lo cubre, ¿vale? En el horario de comedor hace falta refuerzo. Sí, claro. O sea, es que a ver, esto depende de cada niño. Hay niños que van a necesitar el refuerzo, ¿sabes? Pero ¿tiene derecho a tener ese refuerzo? Sí. La última sentencia que nosotros hemos ganado contra la Consejería de Educación reconoce al educador desde que entra por la puerta hasta que sale del colegio. Imagínate, ¿me explico? O sea, que una cosa es lo que... O sea, porque lo que recoge la ley es en función de sus necesidades. Entonces, y además esas necesidades pueden ir cambiando, porque a lo mejor en un momento determinado de su etapa escolar necesita un apoyo intenso mogollón, pero luego la adaptación escolar se genera, etcétera y tal, y ese apoyo se va retirando. No es necesario que el educador esté permanentemente. ¿Vale? Continúo, ¿vale? No sé si, Juan Carlos, no sé si tengo que contestar preguntas, ves diciéndome, ¿vale? Y... ¿Qué tiempo de exposición te queda? Porque como tenemos luego la Asamblea General... Nada, pues menos... cierro. No, a menos. Tienes 10 minutos. Nada, el tema del decreto que os decía de inclusión, ¿vale? La ley, la convención de la ONU que os decía que se ha traspuesto al decreto de inclusión, que es desde el 2018, ¿vale? Ahí también, ese también es interesante, también recoge, pues eso, todo el tema del ESPE, ¿vale? Lo que es un ESPE, la orientación educativa, psicopedagógica, qué hace el orientador, cuáles son las funciones del orientador, que es dar apoyo también al centro, ¿vale? En cuanto a las aplicaciones de metodología, pautas de conducta, todas estas cosas que se deben de atender, ¿vale? Y ese decreto también habla, pues, de los apoyos y de las necesidades educativas y que se tienen que dar los apoyos necesarios, ¿vale? Ajustados y razonables es lo que dice la ONU, ¿vale? Que no voy a entrar en esto porque yo creo que lo tenemos ya todos bastante trillado, ¿vale? Entonces, ¿por qué venía a hacer incidencia en eso? Por el tema del decreto de convivencia, que las expulsiones, ¿vale? Si tú no has puesto previamente el apoyo, pues ¿cómo vas a expulsar a alguien? Pero en la práctica realmente esto sucede, ¿vale? Y el tema de las expulsiones, o sea, ahí se recogen los derechos y deberes del alumnado, las conductas que generan que se puedan aplicar medidas, ¿vale? Actos de indisciplina, claro, es que hay muchas cosas que el propio trastorno, o sea, que son conductas del propio trastorno. Para aquí, por ejemplo, te recoge la falta de puntualidad, de asistencia injustificada, actos de indisciplina, de incorrección o desconsideración, bueno, luego hay cosas que ya son hurto, deterioro de inmuebles, ¿vale? Pues bueno, ahí te tipifica toda una serie de conductas, ¿vale? A las que se les pueden aplicar unas medidas educativas correctoras, que es la amonestación verbal, la comparecencia ante el jefe de estudios, amonestación por escrito, retirada de teléfonos móviles, privación del tiempo de recreo por un máximo de 5 días, incorporación al aula de convivencia, realizar tareas educadoras por el alumno en horario no lectivo, ¿vale? Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares, suspensión del derecho de asistencia a clase por un periodo no superior a 5 días, ¿vale? ¿Todo esto suena? No, afortunadamente, vale. Entonces, todas esas medidas yo sí que lo he visto, las expulsiones las he visto, ¿vale? He visto que dejen sin recreo, he visto que te dejen sin excursión, ¿vale? Pues eso, ¿ves? Hay gente que lo del aula de convivencia, etcétera. Entonces, son medidas educativas correctoras y luego están las medidas disciplinarias, ¿vale? Que las medidas disciplinarias ya estamos hablando de expulsiones de hasta un mes, ¿vale?
efectivamente, todas estas cosas, bueno, luego hay medidas que son ejecutables directamente, ¿vale? Que vosotros nos vais a enterar, o sea, a ver, vamos a ver. Os tienen que informar de todo, ¿vale? Pero hay medidas, lo que quería decir no es que nos vais a enterar, es que os tenéis que enterar de todo porque sois los padres, ¿vale? Y os tienen que contar todas estas medidas educativas, correctoras o disciplinarias. Pero hay en algunas directamente que como las medidas son tan, o sea, afectan a su derecho ya de una manera de asistencia a clase, ¿vale? Que te suspendan el derecho a asistir a clase durante 5 días o durante 15 o los que sean, que ahí os dan traslado, ¿vale? Os lo tienen que notificar. Todas estas cosas se tienen que notificar igual que te notifica Hacienda o la Guardia Civil, o sea, o cuando te ponen una multa, ¿vale? Que tiene que ser por escrito. Y os hacen firmar, porque no te lo van a mandar por carta certificada, ¿vale? No, la práctica habitual es que no te mandan una carta certificada porque vas tú todos los días al cole. Entonces la práctica es que te lo den en mano y que tú firmas. Entonces tú firmas no conforme, ¿vale? Porque lo normal es que te lo haya contado tu hijo antes, que te haya contado qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha dejado de pasar y puedes estar no conforme por lo que haya pasado o porque directamente no tiene el apoyo. Entonces se dan circunstancias, ¿vale? O porque no se están tomando las pautas para la atención a su conducta necesarias, ¿vale? Por parte del centro, porque no tienen conocimiento del trastorno, no saben las pautas que tienen que asumir y entonces están generando situaciones de conflicto, de convivencia que son consecuencia de esa falta de apoyos o esa falta de formación o de esa falta de pautas metodológicas. Entonces, no puedes aplicar una medida educativa correctora cuando lo que no estás prestando es el apoyo, ¿vale? Yo recomiendo que esto siempre se presente cuando ya se entra en esta dinámica, que hay una incomunicación con el centro, que no se presta el apoyo, que no quieren que participe el psicólogo, que no quieren que participes en el PAP. O sea, cuando es todo incumplimiento por parte del centro, es mejor, como decía Juan Carlos, presentar por registro de entrada. Mi hijo ha salido hoy y me ha dicho que lo han castigado, pero sigue sin tener educador. Mi hijo me ha dicho que hoy que lo han dejado sin colegio, pero resulta que nadie me da, que llevo un mes pidiendo el PAP y no me lo dan. Que además resulta que el psicólogo ha solicitado que se aplique la economía de fichas, el refuerzo positivo, y que no se está ejercitando, que es todo lo contrario. Entonces, cuando estas cosas que se hagan por escrito, porque luego a la hora de inspección también queda constancia de que el centro no está aplicando el refuerzo positivo o las pautas metodológicas correctas, sino que lo que está aplicando es un régimen de convivencia de expulsión sin aplicar la metodología correcta, ¿vale? Y además es que todo este tipo de cosas, si vosotras no las registráis, el centro sí que las registra, ¿vale? Con lo cual, la consellería solo va a tener inspección o consellería, solo va a tener la visión del centro, porque este reglamento de convivencia, que os digo, de las conductas y las sanciones o medidas educativas, habla de que hay un registro central, ¿vale? Donde los centros educativos dan de alta todas las incidencias, ¿vale? Entonces, y vosotros no lo sabréis, puede ser, ¿vale? Depende de si se está haciendo bien o se está haciendo mal por el centro, puede ser que hasta vosotros no sepáis que vuestro hijo tiene abierto dentro del registro, ¿vale? Que hay pues X incidencias con X amonestaciones y eso está dentro de la Consellería de Educación, ¿vale? De manera que no hay una versión de la familia respecto a esas conductas, porque el centro ha amonestado o ha aplicado una medida correctora, ¿vale? Pero vosotros no habéis formalizado alegaciones, ¿vale? Porque nos han dado traslado o no habéis firmado. Entonces vosotros siempre tendréis que dar vuestra versión de los hechos y anticiparos, porque vosotros estas cosas las vais, no hace falta que lo expulsen para saber que no tiene el apoyo, ¿vale? Y que se producen incidencias dentro de clase. Ellos os las contarán muchas veces y esas cosas las tenéis que poner por escrito, ¿vale? Cuando la comunicación se ha roto. ¿Vale? Y con esto es que no puedo hacer más en este tiempo, ¿vale? He hecho todo lo que he podido y explicaros todo lo que he entendido que me daba tiempo y daros un poco una visión general. Dime, Juan Carlos. 3 minutos, que esto está muy de moda. El maestro en la sombra
y breve alusión a las mecas MEC con la modificación venidera de la obligatoriedad de todo esto que han dicho. 3 minutitos. Vale, el maestro sombra, la palabra maestro sombra es algo que se emplea coloquialmente. En la normativa no existe, ¿vale? Tal cual. O sea, en la normativa lo que es el maestro sombra al final es un apoyo dentro de... O sea, las palabras maestro sombra en sí, ¿vale? Lo que sí que existe es la función del maestro sombra, ¿vale? Maestro sombra lo utilizamos mucho, ¿vale? Esa terminología para decir que es alguien que presta el apoyo continuo, ¿vale? Dentro del aula desde que entra el cole desde que entra en el cole hasta que sale, ¿vale? Entonces, este maestro sombra puede ser un educador o el perfil profesional que sea necesario, porque es lo que os digo. O sea, la norma habla de necesidades que tenga el niño, la niña, el adolescente. Entonces, puede necesitar una educadora a jornada completa o un PT a jornada completa. No es lo normal, ¿vale? El PT a jornada completa. Pero bueno, se prevén otras figuras, ¿vale? Pero bueno, entonces todo es tan amplio porque depende de las necesidades de cada niño. Lo que pasa es que como lo habitual ha sido sesiones de 45 minutos, pues nos pensamos que eso es lo que recoge la normativa. Pero la normativa no recoge eso y hay familias que se han lanzado a los juzgados, ¿vale? Y efectivamente los juzgados han reconocido en virtud de la normativa que necesitan un maestro sombra, hago entre comillas, que en este caso que os digo es de un educador especial desde que entra hasta que sale, ¿vale? Yo he llevado varios casos y me imagino que los habréis visto en prensa y concretamente el de un niño con TDAH. Niños y adolescentes, bueno, he llevado del cole y de instituto, ¿vale? Y se ha reconocido ese apoyo a jornada completa, ¿vale? Entonces, por eso decía que la palabra maestro sombra la oís, ¿vale? Que lo que se refiere es al apoyo que tú necesites durante toda la jornada escolar en el caso de que lo necesites, ¿vale? También os había puesto la figura del asistente personal, que también podría ser otro maestro sombra, ¿vale? La figura del asistente personal dentro de TDAH tampoco es muy conocida, pero bueno, os la explico, porque va ligada va ligada a que te reconozcan la prestación dentro del sistema de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, ¿vale? Entonces, normalmente un TDAH en un niño o un adolescente, si no hay otra cuestión, un trastorno de conducta añadido o cualquier otra situación, otro diagnóstico, no suelen dar grado de dependencia dentro del baremo de la Ley de Promoción de la Autonomía, ¿vale? Pero como lo leeréis en prensa esta figura, pues me ha parecido interesante también que supierais que existe y a qué hace referencia y quién tiene derecho para no generar confusión, ¿vale? Este asistente personal lo reconoce la ONU, la Convención de la ONU en el artículo 19 habla del derecho a la asistencia personal, ¿vale? Que tú tengas el apoyo que tú necesitas, ¿vale? Muchas veces este asistente personal se concibe mucho en una diversidad física, en una persona que tiene tetraplegia y que tiene un asistente personal que es el que en su vida comunitaria, en su vida en la comunidad, pues es su apoyo, ¿vale? Sus manos y sus pies, pero esta asistencia personal también está concebida para una diversidad bien intelectual, mental, psíquica o sensorial o lo que sea, ¿vale? Entonces, esta figura se reconoce dentro de la Convención de la ONU. Nos ha costado mucho trabajo que la Consejería de Educación deje entrar a los asistentes personales, porque esta figura del asistente personal, la Ley de Dependencia, la transpone también dentro de España y reconoce la prestación económica para que te den dinero para que tú contrates a ese asistente personal. Entonces, lo que hemos hecho es que la Consejería de Educación deje entrar a este asistente personal que contrata a la familia con el dinero que le da la Consejería de Igualdad, ¿vale? Lo estoy resumiendo muy rápido, espero que lo entendáis, ¿vale? Porque voy a toda pastilla, que los 3 minutos se me acaban. Entonces, pero está dentro de la Ley de Dependencia esta prestación. Entonces, si te hacen una valoración y no te dan grado 1, no tienes derecho a esa prestación, o grado 2, ¿vale? El grado 1 es pues eso, no quiero entrar a valorar más cosas, pues no me extiendo mucho. Pero bueno, que sepáis que esta figura del asistente personal está vinculada dentro de la Ley de Dependencia. Y desgraciadamente, pues el TDAH no está dentro, han hecho un baremo tan estricto, ¿vale? Que
incluso el TEA tiene dificultades para que se valore realmente la necesidad de ese apoyo, que yo entiendo que debería de ser por lo menos mínimo un grado 1 el TDAH, ¿vale? Porque tienes necesidad de apoyo, aunque sea en el ámbito educativo, que este asistente personal te podría hacer de maestro sombra, ¿vale? Pero bueno, para que supierais cuando leáis en prensa que es el asistente personal o el PATI, que es la prestación del asistente terapéutico infantil, que es el asistente personal, al final es lo mismo, ¿vale? Y luego, breve referencia a las becas MEC, y tan breve porque ya no sé si me quedaban 30 segundos o cuánto de los 3 minutos, pero efectivamente habla del TDAH y del acceso a los apoyos educativos, a la beca para los niños, niñas, adolescentes con TDAH. Y reconoce que para que se den estas características, o sea, esta concesión, se requiere que tenga el reconocimiento del organismo, en este caso de la Consejería de Igualdad, del reconocimiento de discapacidad del 33%, ¿vale? En la práctica, bueno, me imagino que lo veréis, no sé si habrá sido vuestro caso o no, hay mucha gente que me imagino que de muchos lo habréis vivido, con lo cual sois bastantes hoy en la reunión, seguro que habéis visto pues que hay veces que os han minorado el porcentaje de discapacidad o directamente no os han concedido el 33, ¿vale? Esto, desgraciadamente, bueno, no, en fin, a ver cómo voy a ser diplomática, políticamente correcta y todas estas cosas, que esto luego se queda colgado en YouTube. Pero es un poco triste cuanto apenas, ¿vale? Que el diagnóstico no conlleve el reconocimiento en sí, ¿vale? De un 33%, porque porque el Real Decreto del reconocimiento de este procedimiento, para reconocer el tanto por ciento, ¿vale? Es del año 1999, esto es para morirse, ¿vale? O sea, que estemos en el 2020 con una normativa de 1999, pues es muy triste, porque la administración no se adapta a la realidad social de las personas con diversidad, ¿vale? Entonces, uno de los problemas es ese, ¿vale? Que a la hora de aplicar una norma, dentro de esa norma el TDAH no está contemplado en sí mismamente, porque del año 1999, pues ahí se habla de determinados diagnósticos concretos, ¿vale? Que debería de actualizarse. Pero, aún con ese baremo del 1999, es perfectamente reconocible un 33% a un niño o un adolescente o a un adulto con TDAH, ¿vale? Que también habréis visto en prensa hace poco que llevé un poco el caso de un chaval de 21 años que a él le habían reconocido en su etapa escolar un 36, luego del 36 se lo bajaron a un 20 y luego con 21 años ya se lo bajaron a un 10, ¿vale? Es que parece ser que cuando te haces mayor, pues no sabemos lo que pasa, ¿sabes? Pero que te bajan de un 36 a un 10%. Y entonces la familia, o sea, el chaval fue a juicio y efectivamente el juzgado le reconoció el 33%, ¿vale? Entonces sí que nos encontramos con que hay un error de valoración, ¿vale? Muchas veces dentro de estos certificados de diversidad funcional, porque siguen utilizándose la palabra discapacidad, que cada uno aquí sobre gustos colores, pero yo no soy partidaria, ¿vale? Entonces, sí que se dan estos errores diagnósticos que tenéis que recurrir, porque no hay que conformarse con un 10, un 20, porque ese 33 es muy importante, va vinculado a las becas MEC y en el futuro no sabemos a cuántas otras cosas más va a ir vinculado, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, para una adaptación al puesto de trabajo, yo qué sé, en el caso de cuando sean adultos, ¿vale? O en la etapa educativa, entonces es importante que lo recurráis, porque además luego yo me encuentro con que las familias no lo han recurrido de primeras y luego solicitan una revisión por agravamiento, porque es lo que... Y claro, y no hay un agravamiento. O sea, la situación es exactamente la misma, lo que pasa es que le dieron un 10 y la familia tiene que recurrir, porque luego cuesta más, si te toca ir a juicio, que te encuentres con que te digan que es que no hay agravamiento y hay que justificar el agravamiento, porque hay jurisprudencia que dice eso en muchas veces. Voy, Natalia, un segundo. Y entonces es interesante presentar, cuando llega la resolución, que os reconoce menos de un 33, presentar esa reclamación a la propia consellería.
¿vale? Y siempre es muy importante la documentación que aportáis. El informe de la psiquiatra de la USMI es fundamental, o de la psiquiatra si ya no es niño o adolescente, donde determine, ¿vale? Porque ese baremo recoge unas horquillas del 0 al 29, del 29 al 45, del 45 al 65%, ¿vale? Y habla de cómo afecta el diagnóstico a tu vida diaria. Pues la necesidad de apoyos, es siempre necesario que aportéis el informe del PT o del educador, o el informe psicopedagógico, o el PAP, el informe de la unidad de la USMI o del psiquiatra diciendo, tanto si es niño o adolescente, de las necesidades del ámbito escolar, ¿vale? O dentro de cuando es adulto, pues su incidencia a la hora de la inserción en el mundo laboral, que hay voluntad de encontrar trabajo, pero que lo despiden por la falta de atención, porque no consigue ejecutar las tareas, ¿vale? Porque ese 33 luego te va a servir para adaptación a ese puesto de trabajo. Si te vas a trabajar a no sé dónde y tú tienes tu diagnóstico, o sea, tu 33%, y tienes un informe de lo que es el diagnóstico, ¿vale? Para tu jefe, pues mira, no es que no te haga caso, es que a lo mejor necesita este apoyo visual o que le hagas el esquema de cuáles son sus tareas, ¿vale? Etcétera. Que si tú no tienes ese 33, vas a tener que pelearte para demostrar que tiene una diversidad que no está reconocida por la administración. Entonces es necesario que recurráis y reclaméis, ¿vale? Y que ya no me acuerdo lo que iba a decir, ¿vale? Pero bueno, no, ya si no, ya me vendrá, y si no, pues nada. Natalia, cuéntame. Hola, mira, bueno, soy Natalia, tengo un hijo con TDAH, ¿vale? Tiene TDAH y TEA, ¿vale? TEA grado 2. En la USMI me hicieron un informe alucinante, la verdad es que súper bien detallado, y yo presenté ese informe en la trabajadora social, ese informe de la trabajadora social para pedir la discapacidad. Ahora me encuentro que esta semana me ha llegado la carta de la discapacidad, que la verdad que en 4 meses me ha llegado, o sea, súper contenta por ese lado, pero me encuentro que ya ha llegado con un 20%, cuando tiene un TDAH con un trastorno de conducta más un TEA. Imposible, claro. Esta semana también hemos ido a la neuropediatra y me ha hecho un informe, o sea, el informe que me han mandado la neuropediatra, sí es verdad que se solicita una minusvalía para mi hijo. Pero claro, yo me encuentro que en el informe de la USMI está súper detallado su TEA y un trastorno de conducta más un TDAH. Entonces lo que no entiendo es cómo con todo eso ha llegado solo a un 20%, claro, porque me quedo fuera de la beca. Y sí es verdad que mi hijo necesita esa beca. O sea, más que nada por esa ayuda. Entonces, ¿de qué manera yo puedo reclamar? A la trabajadora social, ahora mismo estoy perdida, no sé dónde puedo reclamar. Vale. Gracias. Nada, de nada, te explico. A ver, cuando llegáis a ese punto, ya la cosa va mal, ¿vale? Evidentemente. Porque si con un informe detallado de la USMI o de la USMIA, con unos diagnósticos de TDAH, de trastorno de conducta de TEA grado 2, ¿vale? Porque el TEA grado 2 sabemos lo que quiere decir. O sea, los grados dentro del DSM-4, DSM-5 del TEA, de grado 1, grado 2 o grado 3, ya te están determinando la necesidad del apoyo. O sea, es un apoyo notable, ¿vale? El que requiere un grado 2 de TEA. Con lo cual, no es posible que le reconozcan un 20%, porque el DSM-4, DSM-5 ya reconoce que el grado 2 de TEA es un apoyo notable en las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, si tú te coges el baremo, si cogemos el baremo de la discapacidad, el 20% es otro perfil el que reconoce, ¿vale? Que hay otra de las cosas que también hay que decir, que no porque necesite, o sea, el baremo también dice, ¿vale? En el caso de Natalia no es el tuyo, ¿vale? Pero por otros nanos, que puede ser que en las actividades básicas de la vida diaria, lo que estamos hablando de actividades de higiene personal, cuidado y tal, no necesiten ayuda, pero eso no quiere decir que no tengan el 33%, ¿vale? Que es diferente. Pero directamente, en el caso de tu hijo Natalia, claro, o sea, ya hay un reconocimiento de una ayuda notable, incluso para las actividades básicas de la vida diaria, con lo cual ese 20% no se ajusta de ninguna de las maneras. ¿Qué tienes que hacer? Sí. Pues tienes que... Dime. Sí. Es decir, comunicación verbal y sociales, ¿vale? Sí está como grado 2.
a nivel no sé cómo lo ponen, como inteligencia, en ese aspecto, no, o sea, eso se ha tocado. Pero claro, al estar combinado TDAH con un TEA en comunicación y habilidades sociales, ¿vale? Comunicación social, más un TEA, lo que no entiendo es ese 20%. Yo creo que solo se han dedicado a un TEA, no le han puesto o el tanto por cien conjunto, en global, porque en global es una bomba explosiva. Entonces, Claro. bueno, perdona, te he interrumpido. No. Quería saber que... Efectivamente, a ver, una de las cosas con las que os encontraréis también todos, ¿vale? Es que en el diagnóstico, ¿vale? El diagnóstico, o sea, no ponen el TDAH, que digo, vamos a ver, pero si es que esto ya está dentro del DSM-5, DSM-4, que el trastorno, el TDAH, y te encuentras que te ponen otras cosas, trastorno generalizado del desarrollo, trastorno, yo qué sé, yo me he visto de todo, ¿sabes? Pero que no te ponen Sandra, perdona, es que tenemos que cortar ya porque vale. por respeto a los socios que nos estarán esperando en la asamblea, tenemos que dejarlo aquí. Sí que, perdona Juan Carlos que me haya intrometido también, pero es por las prisas ya, que te emplazamos para una próxima porque el tema es súper interesante y yo creo que seguro que hay preguntas a porrillo, o sea que seguramente pues volvemos a hacer otra cuando tú puedas y cuando nos puedas atender, porque desde luego que todo esto nos sirve muchísimo a todos. Vale, y por último, para no dejar a Natalia sin responder, por favor, manda la pregunta a Natalia a la asociación y se la desviamos a Sandra. Todo parece indicar que te vas a tener que meter